Hola y bienvenidos al video trimestral de productos de AppsFlyer donde desvelamos nuestros productos más destacados. Este trimestre tuvo lanzamientos y actualizaciones importantes en la industria. Soy Barak Witkowski, director de producto en AppsFlyer. Vamos a ver los puntos clave que no querrás perderte. Estoy encantado de presentar nuestro producto de optimización creativa, diseñado para revolucionar cómo los equipos creativos y directores de UA abordan la estrategia creativa. Con la optimización creativa, nuestros clientes pueden tomar decisiones basadas en datos y optimizar el gasto publicitario, midiendo sus creativos en todos los canales en un mismo lugar, accediendo a métricas de rendimiento como costo, instalaciones, clics, retención y lifetime value en un único dashboard. Pero eso no es todo. Con insights basados en IA, la optimización creativa permite a los equipos crear contenidos más impactantes al analizar variaciones, escenas y elementos en su contenido creativo. En resumen, la optimización creativa es tu clave para desatar el potencial de tus creativos y obtener resultados impactantes. ¿Quieres probarlo hoy? Contáctanos. Ahora, hablemos de la otra gran novedad, los tipos de engagement enriquecidos, o EET. En el cambiante panorama publicitario actual, entender el engagement del usuario va más allá de métricas como los clics y las vistas. Estas métricas no suelen identificar las distintas interacciones de usuarios con anuncios, dejando a los anunciantes con ganas de más insights. Es por eso que nos embarcamos en un viaje con líderes de la industria para enfrentar este desafío, lo que llevó al desarrollo de un nuevo estándar revolucionario para el engagement publicitario. Hasta ahora, hemos lanzado una versión beta de tipos de engagement enriquecidos y estamos contentos de ofrecer una lógica de atribución mejorada para una atribución más precisa. Hoy, estandarizar métricas de engagement publicitario no es una opción, es imprescindible. Cambiando de tema, este trimestre la Ley del Mercado Digital de la UE, la DMA, reconfigura el panorama de la publicidad digital en el espacio económico europeo. La DMA apunta a líderes tecnológicos como Google, Apple, Meta, impulsando mayor transparencia en datos de usuarios y consentimiento. Para empezar, los anunciantes que utilizan la red publicitaria de Google en la UE deben cumplir con su política, y AppsFlyer está ayudando a nuestros clientes con estas necesidades y cambios. Con nuestro nuevo SDK, la integración de CMP está incorporada, facilitando a los anunciantes enviar el consentimiento de los usuarios a Google. Al facilitar la recopilación de datos del marco de transparencia y consentimiento, enviamos automáticamente los datos de consentimiento del usuario a Google, aunque disponemos de funciones manuales. AppsFlyer permite a los anunciantes fuera del espacio económico europeo excluirse de estos requisitos de consentimiento sin actualizar su SDK. Nuestro equipo no solo ha trabajado en soluciones que permitan a nuestros clientes cumplir con la normativa, sino que ha creado un hub con materiales educativos para ayudarte con estos cambios, incluso si no estás familiarizado con el tema. Por último, exploremos el emocionante mundo de la colaboración de datos. Es posible que estés al tanto de la creciente popularidad de las redes o la capacidad de trabajar con grandes cadenas minoristas, superapps, cadenas de hostelería y viajes, e incluso más allá, como una forma de llegar de manera efectiva a tu audiencia objetivo y hacer crecer tu negocio. Como tu partner de crecimiento y de toma de buenas decisiones, disponemos de una solución integral para que puedas alcanzar nuevos logros en estos canales. Nuestra plataforma brinda capacidades de segmentación avanzadas y detalladas y medición omnicanal para entender el desempeño de tus campañas. De hecho, uno de nuestros clientes triplicó su ROAS utilizando la plataforma de colaboración de datos de AppsFlyer. Este trimestre, ampliamos nuestras capacidades de segmentación de audiencias enriquecidas para la colaboración de datos e incorporamos nuestra herramienta ChatGPT en las capacidades de medición. Te invitamos a utilizar nuestra red para obtener presentaciones exclusivas a las redes de medios que impulsarán el crecimiento de tu negocio. Contacta con tu CSM para más información. Estoy encantado de compartir estas actualizaciones contigo y esperamos seguir innovando y aportando valor a todos nuestros clientes.
Gracias por acompañarnos en el resumen de productos de este trimestre y manténganse atentos para las próximas novedades.